Bien, niños, buenos días. Vamos a continuar con el área de ciencia y tecnología, hablando ahora sobre las áreas naturales protegidas. ¿Qué son las áreas naturales protegidas? Las áreas naturales son espacios geográficos, ya sean continentales o marinos, de nuestro territorio que son protegidas por el Estado. Al hablar de áreas continentales, estamos hablando, por ejemplo, de parques naturales, lugares turísticos, etcétera, ¿no? Y al hablar del mar, en el mar también hay áreas protegidas por el Estado. ¿Para qué? Para preservar las especies marinas o también sirven para preservar nuestro patrimonio cultural. Ahora, en el Perú existen 76 áreas naturales protegidas por el Estado. Ahora, existen dos tipos de áreas protegidas: las áreas protegidas de uso indirecto y las áreas protegidas de uso directo. Vamos a hablar primero sobre las áreas protegidas de uso indirecto. Por ejemplo, al hablar de áreas protegidas de uso indirecto, estamos hablando de aquellas donde el Estado no permite, o sea, la extracción de ningún recurso natural. Es decir, nosotros podemos ir a estos lugares solamente a observar, hacer un poco de turismo o bien hacer alguna visita guiada, ¿no? Etcétera. Pero no podemos extraer ni sacar ningún recurso de esta área protegida. A eso se refiere a áreas de uso indirecto. En cambio, las áreas de uso directo, ahí sí podemos extraer, extraer los recursos naturales, pero en forma limitada. Bien, vamos a ver, las áreas de uso indirecto tenemos los parques nacionales. Por ejemplo, tenemos el Parque Nacional del Manu, ¿no? Que está en nuestro territorio, ¿no? Esta área, por ejemplo, es protegida por el Estado. Aquí existe una gran diversidad de especies, ya sea aves, mamíferos, insectos, plantas, etcétera, que son protegidas por el Estado. ¿Para qué? Para preservar nuestro ambiente. Es decir, si nos vamos al Parque Nacional Manu, no podemos extraer ningún recurso de ahí. Solamente podemos ir a hacer visitas de turismo, etcétera, ¿no? Pero no podemos sacar ningún recurso porque está protegida por el Estado. Igual, los santuarios nacionales. ¿Qué son? Por ejemplo, un santuario nacional es los manglares que están ubicados en el departamento de Tumbes, ¿no? Manglares de Tumbes. También los santuarios nacionales, están protegidos por el Estado, es decir, no podemos extraer ningún recurso de estos santuarios, ¿no? Ahora, un santuario histórico, por ejemplo, es Machu Picchu. Machu Picchu también es un santuario. Machu Picchu, ¿no? Es un santuario histórico. ¿Por qué se dice? Por ejemplo, Machu Picchu no podemos, digamos, ir y mover una piedra. ¿Por qué? Porque está protegido por el Estado, porque es parte de nuestro patrimonio cultural, ya sea Machu Picchu, Sacsayhuamán, todo aquel resto arqueológico que tenemos, no solo en el Cusco, sino en el Perú, es un tipo de santuario histórico que también está protegido por el Estado, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes han ido a Machu Picchu, no se puede tocar ni modificar nada, ¿no? Ni hacer ni botar ninguna basura, nada, porque está protegido por el Estado, ¿no es cierto? Solamente vamos a ver, a observar. Los turistas también van a hacer turismo, a observar o hacer investigaciones científicas, ¿no? Ese también es un tipo de santuario de carácter histórico. Y como ven, son todos de uso indirecto, donde no se puede alterar por nada el ecosistema o el patrimonio cultural. Ahora, las áreas de uso indirecto, estas áreas sí se permite la extracción de, por ejemplo, de algunos productos, de algunos recursos naturales, pero en forma restringida o en forma limitada, ¿no? Por ejemplo, tenemos las reservas nacionales. Por ejemplo, un tipo de reserva nacional es la Reserva Nacional de Paracas, que está en el departamento de Ica.
Por ejemplo, en la Reserva Nacional de Paracas existen peces, existen las focas, el pingüino de Humboldt, etcétera, ¿no? Alguna especie. Por ejemplo, aquí sí se permite la extracción, por ejemplo, de peces, ¿no? De esta zona, pero en forma restringida. Por ejemplo, cuando hay una temporada de pesca, ¿no? Que el gobierno o las autoridades dan la autorización, se puede realizar, pero en forma limitada. Igualmente en las reservas comunales. ¿Qué es una reserva comunal? Por ejemplo, en las comunidades acá, en estas comunidades que existen en el Cusco, por ejemplo, hay lugares, por ejemplo, donde los comuneros permiten la extracción, pero en forma limitada. Ellos mismos controlan, ¿para qué? Para preservar la naturaleza, ¿no? Es decir, por ejemplo, tienen una reserva o una laguna que produce truchas. Ellos controlan, los comuneros controlan y saben en qué temporada hay que extraer o hay que recoger, ¿no? O pescar las truchas, pero en forma limitada, controladas por ellos. Por ejemplo, un ejemplo de reserva comunal, por ejemplo, tenemos la reserva comunal de Yanesha, ¿no? Que está ubicada en el departamento de Ayacucho. Ahora, otro tipo de área de uso directo es el coto de caza. ¿Qué es el coto de caza? Los cotos de caza son áreas que protegidas también por el Estado, pero donde se permite la caza, ya sea de forma recreativa o de forma deportiva. Son, ¿no?, lugares donde se permiten, pero también que están protegidos por el Estado en forma limitada, ¿no? Se permite la caza, pero en forma limitada o